Ok. Entonces el tema, la segunda parte, y vamos camino a la fe. O sea, sabemos que Dios nos dio a todos, y se los voy a comenzar a entrar poquito en eso, porque hoy terminamos con el fundamento de la fe, que es el amor de Dios, el amor que está en nosotros, porque Dios nos lo dio. Pero vamos a entrar la semana que entra en los principios de la fe, porque es el año en el que por todos lados los ministerios de fe están recibiendo, ellos lo llaman el breaking loose, o sea, la manifestación de Dios se va a dar en grande escala. Como está creciendo las tinieblas, también la gloria de Dios. Entonces, quiero que desde ahorita comiencen a recordar que la palabra de Dios dice en Romanos 12, versículo 3, que a todos los que hemos nacido de nuevo, Dios nos ha dado la medida de fe. O sea, no una porción a cada uno. No escoge a unos para darles poquita fe y a otros para darles mucha fe. Sabe quién va a tener mucha fe y quién va a tener poca fe porque no la ejercitaron durante su vida aquí en la tierra y terminaron con la misma fe o la misma medida de fe o terminaron con un poquito más de fe. Él sabe todas esas cosas, pero no las puso en cada persona para decir, tú vas a tener poquita, tú vas a tener un poquito más, y tú vas a estar en la mera medida. A ti no te voy a dar mucho porque eres medio bronco. No, ¿verdad? O sea, no dice eso Dios. El resultado de que nosotros, unos tengan más fe y otros menos fe, es el resultado individual. Cada persona escoge utilizar la palabra para que la fe crezca. Y sí es cierto, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque la fe está en la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice, y Hebreos capítulo 11 nos dice que la fe está como, la palabra en inglés es framed, o sea, está enmarcada en cada promesa, está la fe ahí adentro. Entonces, cuando yo recibo la promesa en mi espíritu y digo, esa es mía, eso Jesús la ganó para mí y la recibo por fe y comienzo a caminar en ella, entonces esa fe comienza a ejercitarse en mi interior. Viene la fe por la palabra que oí, ciertamente llevó él mis enfermedades. ¿Cómo vino la fe de la salvación? Porque escuché a alguien decir, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? La fe vino, dije, yo quiero ser salvo, Señor. Bueno, recibí la salvación. Todas las demás promesas es lo mismo. Si yo quiero recibir la sanidad, bueno, la palabra de Dios dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Tomo esa promesa, la fe está dentro y la fe para sanar viene de la promesa que estoy recibiendo, comiendo. Ahí viene la fe. Pero no confundan la medida de fe que Dios nos dio con el crecimiento de la fe. Son dos cosas muy separadas, muy distintas, perdón. Y el responsable de ejercitar la multiplicación o el crecimiento de la fe es cada persona individual. Entonces, por eso puede estar una persona 30 años en la iglesia y morir de un cáncer cuando Dios no se lo mandó. Porque no tenía las armas para defenderse. Dios nos da las armas para defendernos. ¿Ok? Entonces, el responsable, nosotros, lo más fácil es decir, pues es que Dios así quiso. Dios así quiso que esa hermana fuera a la iglesia 30 años y al final, pues iba, no, Dios sabía que iba a suceder eso porque la persona no ejercitó su fe. Pero Dios es fiel. ¿O me quieren decir ustedes que las tinieblas son más poderosas que la luz? ¿Que la palabra del diablo es más poderosa que la palabra de Dios? ¿Que la palabra de alguien que me diga, tienes esto, es más poderoso porque
le ha creído más a a la medicina o a la ciencia que a lo que la palabra de Dios dice. Lo que pasa es que no tenemos fe en esa área de nuestras vidas. Pero si yo conozco la palabra de Dios y sé que Dios juró en la sangre de Jesús, hizo pacto con Jesús, le juró a Jesús las miles de promesas que tenemos aquí, las juró en la sangre de Jesús. Si las juró en la sangre de Jesús y una de esas promesas dice que yo soy sano por las llagas de Jesús, pues entonces, si no sano, Dios estaría mintiendo. Imposible. Pero el problema es que a la iglesia no se le ha enseñado el poder que hay en la palabra de Dios. Por eso estamos aquí. Bien, híjole, me comencé a desviar un poquito del tema, pero esa es la fe. Entonces ustedes, cada uno de ustedes, recuerden, no van a tener nunca más fe de parte de Dios. Dios les dio a ustedes la medida de fe. Y esa medida de fe es suficiente para que, siendo la más pequeña, la compara con un grano de mostaza, para que siendo la más pequeña, pero cuando la siembran, dicen que entre las hortalizas llega a ser un árbol tan grande que por causa de la fe que yo comencé a multiplicar y a creer acerca de lo que ustedes quieran, comienzan a posarse pájaros y comienza a llenarse las ramas de vida, de personas que por causa de la fe de ustedes multiplicada han creído y han venido y se han posado en esa fe multiplicada. Qué bonito, ¿verdad? O sea, eso. Aunque también puede ser al revés. Y ahorita entramos en ello. Bien, entonces a eso vamos a ir entrando poquito a poquito a la fe. Pero ahorita tenemos que terminar con los fundamentos del amor, porque el amor, dijimos, es la fuerza más poderosa que hay en todo el universo, porque Dios es amor. Por lo tanto, el amor es la fuerza, y Dios siendo la fuerza más poderosa que hay, y Dios es amor, pues el amor también es la fuerza más poderosa que existe, ¿verdad? De eso no tenemos nosotros ninguna duda. Y ese amor, dice la palabra de Dios, que Dios lo utilizó, el amor más grande que existe, que siendo Dios, relacionado con su Hijo y con lo que Dios hizo con su Hijo, con nuestro Señor Jesucristo. Dios dice en Juan 17:23, que lo vimos también, que nos ama con el mismo amor, el mismo nivel de amor con el que amó a Jesús. Bueno, ¿cuál es mi respuesta si yo vengo en oración delante del trono de la gracia, al cual entro confiadamente? Porque así me dice la Escritura. Entra, cada vez que entres a orar, no entres como que no vas a recibir nada, o como que Dios no te va a dar nada, o a ver si anda de buenas, o no anda de vacaciones, no. Dios dice que entremos al trono de la gracia confiadamente, como lo que somos, hijos del Rey. Y una vez que entramos al trono, podemos entonces recibir de su gracia. No lo vamos nosotros a trabajar para convencer a Dios que nos los dé. Todo lo que tenemos es por gracia. Entonces tenemos que aprender no a trabajar por ello, sino a recibirlo de parte de Dios. Jesús ya lo hizo en la cruz. Nuestra parte es recibir lo que Jesús ganó para nosotros. Porque, ya nos dimos cuenta que por nuestro esfuerzo no calificamos para nada, ¿no? O sea, no calificamos para recibir de Dios absolutamente nada. La ley lo marca. Fallas en una cosita y te haces merecedor de todo el castigo de la ley. Híjole, qué tremendo. Pero era lo que tenían que hacer, lo que tenían que padecer los israelitas.
Y Dios en 3500 años les demostró que necesitaban a un Salvador, que la ley fue dada para que se dieran cuenta que no podían por sí solos y que necesitaban un Salvador para poder recibir todo por gracia, como el primer Adán lo recibió en el jardín del Edén, el segundo Adán o el postrer Adán también. Bueno, en Juan 17:23 dice Jesús, una declaración maravillosa, dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, ¿qué dice? Que Dios nos ama en la misma medida y con el mismo amor, en el mismo nivel que a Jesús. Entonces, yo no vengo en orgullo o en soberbia diciendo Dios me ama igual que a Jesús. No, la Biblia dice que Dios me ama igual que a Jesús. No es que tú te quieras hacer como Jesús y sentarte ahí. No, no, no. Él bajó y murió por nosotros. Yo estoy recibiendo lo que Él hizo. Y luego murió y resucitó y me dio su vida. Estoy recibiendo. Imagínense todo lo que padeció para que yo decida por mi propia cuenta qué es lo que merezco y lo que no merezco. O qué es lo que vale de lo que Jesús hizo. Obviamente estamos menospreciando cuando no recibimos cosas que muchas veces son difíciles de recibir, como el amor en el mismo nivel que a Jesús. No para todos es fácil, pero una vez que lo leo, pues entonces ya no hay engaño, ya no hay tampoco alguien que pueda venir a decirme, ¿cómo te atreves a decir que Dios te ama igual que a Jesús? No, yo no lo estoy diciendo porque yo lo inventé. Yo estoy diciendo lo que la Biblia dice, lo que el Padre dice. Y Jesús solo hablaba lo que oía al Padre decir y solamente hacía lo que veía al Padre hacer. Bueno, nosotros, siendo imitadores de Jesús, solo hacemos lo que la palabra dice y decimos y hacemos lo que vemos a Jesús hacer. Y estamos en el mismo nivel y tenemos el mismo amor. Bien, pero luego en Juan 17:26 dice: y les has dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces no solamente nos amó con el mismo amor que amó a Jesús, sino que el amor con que lo amó, el amor del Padre, y Dios es amor, ese mismo amor lo tomó y lo puso en nosotros cuando nacimos de nuevo. Entonces obviamente no se ha manifestado todo ese amor, porque nomás falta vernos cómo contestamos en nuestro día, ¿verdad? A muchas situaciones. No es exactamente el amor de Dios. Pero eso no quiere decir que el amor de Dios no esté en nosotros. Dios lo prometió en la sangre de Jesús. Está firmado, Juan 17:26. El amor de Dios está en nosotros. Ya está firmado. Cuando nací de nuevo recibí todo lo que Dios tiene para darnos en Cristo y todo fue puesto en mi espíritu, que fue el que nació de nuevo. Entonces el amor de Dios está en mí y lo primero que tengo que hacer es comenzar a creerlo, recibirlo y comenzar a confesarlo. No tiene nada de especial, sin embargo, hace enojar a la religión completamente. Ustedes lleguen no vayan, pero nomás estoy dando un ejemplo, pero lleguen con algún pastor y díganle, el amor de Dios está en mí y Dios me ama igual que a Jesús, y la mayor parte de ellos, mejor no digo, ¿verdad? Pero no lo van a recibir muy fácilmente. Y si les dan la escritura, no, les sacan alguna otra. Bueno, no quiero comenzar a hablar de eso. En fin, tenemos que creer nosotros la palabra como está escrita. De esa manera no fallamos. De esa manera no estamos nosotros inventando cosas que la Biblia dice
o que nosotros creemos que dice y estamos diciéndole a las personas algo que nosotros estamos razonando que deben de creer porque así lo pensamos. No, la Biblia lo dice. Y si lo respaldo con ella, ahora ustedes tienen la responsabilidad de creerlo o de desecharlo. Pero la palabra sigue siendo lo mismo. Si no lo creen hoy, mañana abran la Biblia en Juan 17, 26 y va a decir que Dios los ama con el amor con que amó a Jesús. Y si no lo creen mañana, háblanla pasado mañana, a ver si dice algo distinto. El problema es nosotros, que batallamos muchas veces para recibir las promesas. Bien, ahora, dijimos también que el amor de Dios es un amor incondicional y lo llama un amor de pacto, que no nació nada más porque sí. Dios tuvo que hacer un pacto con Abraham primero, en Juan 15, y cortó los animales y caminó por en medio de ellos y le dio a Abraham promesas. Bueno, en el nuevo pacto, Dios hizo exactamente lo mismo. Hizo un pacto con Jesús. No lo hizo con cada uno de ustedes. Y gracias a Dios por eso. Porque si lo hubiera hecho con cada uno de nosotros, ya nosotros hubiéramos quebrado ese pacto, muchas veces. Y el quebrar un pacto es merecer la muerte. Aún el día de hoy, en las tribus donde se hacen pactos de sangre, el que quiebre ese pacto o el familiar que lo quiebre, van por ellos y merece la muerte. La única salida es la muerte. Entonces, en estos pactos es lo mismo. Gracias a Dios que lo hizo primero en animales. Pero en el nuevo pacto nos protegió porque lo hizo con Jesucristo. Cuando Jesucristo se levantó de los muertos, bueno, ahorita entro en eso, hizo pacto con él. Pero las dos palabras que dijimos es la palabra Gesed, que está en el viejo pacto, en el Antiguo Testamento, y Agape en el Nuevo Testamento. Los dos son palabras que tratan de describir el amor de Dios, pero que obviamente no pueden, porque Dios es amor. ¿Cómo describes con palabras todo lo que Dios es? No puedes. Es imposible. Pero ese amor de pacto, ese amor incondicional, Dios lo hizo tan fuerte como los humanos podemos entender, mayor que un documento legal, es el hacer un pacto de sangre. Entonces Dios, para que Abraham entendiera un poquito más la profundidad y la seriedad de lo que le estaba diciendo, hizo con él ese pacto de sangre. Y luego a nosotros nos los dio en la sangre de Jesús. Hizo pacto con Jesús. Y luego juró, hermanos. En Hebreos capítulo 6, Dios jura por dos cosas por las cuales es imposible que Él mienta. Obviamente, hablando del sacerdocio de Melquisedec, si Dios hace referencia a esa, bueno, tenemos que ir al pasaje de Melquisedec, donde se nos dice cuáles son esas dos cosas. Y Génesis 14 las describe. Cuando sale Melquisedec a recibir a Abraham, que venía de la derrota de los reyes, y lo recibe con los elementos de la comunión, con el pan y el vino, la sangre y el cuerpo de Jesús. Es exactamente lo mismo. Entonces Dios juró todas las promesas que están en la palabra para que nosotros tuviésemos un ancla en nuestra alma, no en nuestro espíritu ya lo cree, pero para que nosotros tuviésemos un ancla, es lo que dice Hebreos 6, un ancla en nuestra alma, nuestra mente, para que por esa ancla podamos nosotros entender la seriedad del pacto que Dios hizo y de cómo Él se compromete a que si Él falla una de esas promesas, tendría que dejar de existir.
cosa que no va a suceder. Los que fallamos somos nosotros. Pero la seriedad de Dios en el aspecto de que si yo me mantengo firme en su promesa y veo la situación que está frente de mí y no la creo y le digo, no, sí está imposible lo que estoy viendo, pero la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como me sucedió esta semana. Dios me dio la victoria en un aspecto ahí del trabajo muy serio, hermanos, muy serio, que ustedes ni se van a enterar por unos meses. Después se los digo, pero un asunto muy serio ahí del trabajo. Al grado de que el líder de ahí del trabajo me hizo a un lado y me dijo, esta situación está que ya no se puede. Y ya habían dictaminado lo que iba a suceder. O sea, ya se había dado, hagan de cuenta que el juez ya había dado el mazo. Esa es la situación y esa es la decisión final. Y me preguntó a mí que qué hacía, porque estaba con mucha confusión en su mente. Le dije, la palabra de Dios dice, y le di un versículo. Y la palabra de Dios dice que somos libres, que reposemos, que las obras no son nuestras, que las entreguemos a Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Usted no puede con esa carga. Y no es como si se levantara hoy diciendo, voy a hacer esto mal. No, la situación se dio así. Pero esa situación que se ve tan mal, la palabra de Dios la puede revertir. Entonces, désela a Dios. Dios arregla la situación. No pasaron 3 horas, hermanos, en las que me habla por teléfono y me dice, me acordé de usted, así me dice, me acordé de usted, porque me acaban de revertir el fallo que dieron. Entonces, fue una ocasión para glorificar a Dios y que vieran el poder de Dios aún en situaciones que el hombre dictamina que ya no se puede más. O sea, a lo que voy, hermanos, es que Dios, cuando da las promesas, no está jugando a ver si un día ustedes se levantan con el ánimo de decir, es que Dios sí me la va a dar hoy. No, pero hoy no, mañana no. O sea, Dios no está jugando con eso. Dios no cambia. Dios siempre es el mismo, siempre es el mismo, siempre es el mismo. Y eso para nosotros es una gran seguridad. Si Dios dice, por las llagas de Jesús eres sano, por las llagas de Jesús eres sano, veas lo que veas en tu cuerpo, no me importa. Pero en el momento que yo saco el pie de la promesa y comienza y viene la duda y viene el enemigo por los mismos caminos y digo, ¿será? Pues no. Entonces estoy poniendo más mi confianza en lo que el enemigo puede hacer que en lo que Dios prometió en la sangre de Jesús, que ya hizo. Por eso es que insistimos tanto en las promesas, porque tienen ustedes que recibirlas al grado de que estén anclados en esas promesas para que cuando venga la confrontación, ustedes digan, no, y vean lo que está sucediendo. ¿Ustedes creen que mi carne no me habló en ese momento? Y me dijo, le estás diciendo una mentira. Le estás diciendo que lo que le dijeron no es cierto. ¿Cómo te atreves? ¿En qué auto? El enemigo se encargó de decirme todas esas cosas o sea, no fue algo luego al instante que salió, pero decidí no hablar. Decidí escuchar a Dios, que sabe todas las cosas, y no a la mente de Ramón, que no sabe nada. Porque yo no sé lo que va a suceder. De Ramón, padre. Pero cuando decidimos nosotros darle a Dios nuestra confianza, decirle, Señor, ahí está. Y tu palabra dice eso. Dios puede tomar su palabra y actuar sobre la situación. Y ahí les va algo fuerte. Si nosotros no le damos la palabra
a Dios no se la devolvemos, no puede actuar a favor nuestro. Porque le estamos diciendo al enemigo que lo que dijo está establecido. ¿Cómo puede Dios actuar en un hijo incrédulo? Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. ¿Cómo puede Dios actuar a favor nuestro si no le creemos? No es que Dios es soberano y puede hacer lo que a Él le plazca. Dios tiene su palabra. Dios es soberano y sabe todas las cosas. Y sabe cómo va a comenzar y cómo van a terminar. Porque sabe todo. Pero nunca va a intervenir en algo que Él juró en la sangre de Jesús y va a decir, ahora no te sano. ¿Sí lo entendemos? Dios nunca va a fallar a su palabra, ni aún por su soberanía. No va a mentir a lo que Él estableció, porque la palabra es Dios también. Y eso es importantísimo, hermanos. Por eso Dios llegó a esos extremos en Hebreos 6 de decir que tenemos que anclarnos en el pacto que Él hizo con Jesús, que fue el precursor al velo que está en el cielo, que entró hasta el otro lado del velo, al lugar santísimo, en el cielo, dice Hebreos 6. Y ahí adentro, en ese velo, en ese lugar santísimo, se hizo el pacto más poderoso que pueda existir, o que jamás ha existido, o que va a existir, entre Dios y Jesús. Y cortaron el pacto de sangre y establecieron el uno al otro como una sola persona. De manera que que no hay debilidad en ni uno ni otro. Pero recuerden que Jesús vino con cuerpo y dejó su divinidad en un lado. Dice Filipenses que se despojó de sus privilegios divinos. Entonces, cuando Dios hizo ese pacto, Jesús pasó a ser inmortal. Nunca más la muerte puede tocar a Jesús, ni siquiera un poquito. Nunca más la muerte puede tocarlo como lo tocó la primera vez. Porque obviamente Él se entregó, pero también obviamente era un cuerpo como el de los hombres, que podía morir. Y Jesús se entregó por nosotros. Pero ahora no. En el pacto que Dios hizo con Jesús, en ese pacto, el cuerpo glorificado de Jesús jamás va a dejar de existir, ni puede ser tentado, ni sufrir la muerte. Nunca más. Les voy a leer algo que, si se sale uno corriendo, no me importa. Y si salen todos, nomás vuelvan para poder seguir hablando. Filipenses 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lo estamos esperando. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. No. Ok, yo creo que se había ido a correr, hermano. No, es que dije algo, ahorita le explico. Al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, el mismo cuerpo inmortal que nunca más va a sufrir muerte, lo tiene cada uno de ustedes. Lo tengo yo. Ahorita está en las arras de la promesa, pero viene el tiempo en que por la eternidad el cuerpo que vamos a recibir, igual que el de Jesús, no puede sufrir la muerte. Nunca más. Nunca más. Hijo,
Hijo, ya con eso, ya valió la pena que haya venido yo a oír decir esto. Yo mismo. Híjole, qué tremendo. Gloria a Dios. O sea, me gozo en todo lo que Jesús hizo por nosotros. A gran precio le costó, pero cada vez nos estamos dando cuenta de las cosas que están preparadas. Ahí va otra vez. Híjole. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no que no debamos de hacer obras, pero no son obras para salvación, no son obras para sanidad, no, la gracia de Dios ya nos lo entregó. Entonces, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, no por buenas obras, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. El 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros, en las edades, si ustedes le quieren poner tiempo, que ya no hay tiempo, ya es la eternidad, pero lo describe aquí para poderlo entender, en los siglos venideros, para mostrar la abundante riqueza de su gracia, para con nosotros en Cristo Jesús. Y si los querubines que están en Ezequiel capítulo 2, que tienen la eternidad volando alrededor y lo ven a Dios y están alrededor y siempre pasan y emiten sonidos de asombro porque ven a Dios hacer cosas nuevas todas las veces. Imagínense nosotros que tenemos... Bueno, lo voy a seguir. Gloria a Dios. Bien. Entonces, Hebreos 1, y apenas estoy entrando en tema, hermanos, no, o sea, esto es algo que hablamos la semana pasada. En Hebreos capítulo 1, les he dicho varias veces que son las palabras con las cuales Dios levanta de los muertos a Jesús. Estas son las palabras con lo que lo levantó del infierno, de donde el espíritu de Jesús, del cual Dios se había apartado y en el cual se estaban cobrando las consecuencias de nuestro pecado, estando en el infierno. Y tengo mucha escritura para probar eso, ya se los hemos dicho, ahorita no es el tema, pero estando en esa condición separada de Dios, en una muerte espiritual, y la muerte espiritual significa que Dios no está en el espíritu nuestro, ¿verdad? No que Jesús haya pecado, sino que fueron puestos sobre él nuestros pecados y Dios se separó de ese espíritu, él bajó al infierno y sobre él se cobraron la paga del pecado, dice Isaías 53, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y en él fue cargado el pecado de todos nosotros. Entonces tenemos que entender esa parte para poder entender esta. Dios dice, porque a cuál de los ángeles, versículo 5, dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? A ningún ángel le dijo eso. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿A cuál de los ángeles les dijo Dios eso? A ninguno. Y otra vez, fíjense cómo lo pone la escritura. Y otra vez cuando introduce al primogénito, no al unigénito hijo de Dios. Ahora ya nació de nuevo.
Ahora pasó de ser el unigénito al primogénito, el primero dentro de muchos que habían de venir de la muerte, como nacimos nosotros de la muerte, de muerte espiritual. Ahora somos nuevas criaturas. Y otra vez cuando lo introduce, dice, entonces, esto es lo que quiero que vean, el espíritu en el cual Dios no estaba en Jesús, en el espíritu de Jesús, mientras Él estaba llevando 3 días y 3 noches el castigo de todos nosotros, porque está escrito. De la misma manera que le habló al primer Adán y le dio su aliento y le dio autoridad y le dio poder para hacer todas las cosas, de la misma manera Dios habla su aliento, su espíritu. En Romanos 8 dice que el Espíritu de Dios lo levantó de los muertos. En Romanos 6 dice que la gloria del Padre lo levantó de los muertos a Jesús. Es lo mismo. Pero Dios comienza a hablar sobre el Espíritu de Jesús. Estas palabras en el cual lo restituye a la gloria que tuvo con Dios por la eternidad. Lo ven, hermanos. Filipenses 2 dice que Jesús se despojó de sus privilegios divinos, ¿verdad? Haciéndose hombre, semejante a los hombres, tomando cuerpo humano, y se despojó de esos privilegios divinos. De manera que actuó aquí en la tierra bajo la unción del Espíritu Santo y bajo la instrucción de Dios, y hacía las cosas que Dios les decía, y veían los milagros. La película esa que quieren pasar de Jesús niño, y que hay milagros ahí cuando estaba chico, no está en acuerdo con la palabra. Cuando estaba chiquito Jesús obedecía al Padre, pero no podía sanar ni un catarro, porque la unción del Espíritu de Dios no había venido para ministerio sobre él. No fue hasta que fue bautizado, salió, fue llevado al monte de la tentación, bajó a Nazaret, y ahí en Nazaret dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y de ahí en adelante comenzó a manifestarse Dios por instrucción del Espíritu Santo en obediencia del Jesús. Dice en Juan 14 que Jesús decía lo que el Padre decía, pero Él, el Padre, hace las obras. Eso dice Juan 14. Entonces, ni siquiera Jesús hacía esos milagros. Y a muchas personas les sorprende eso. Pues que les sorprenda 2 veces. Pero tienen que entender que la carne, esta carne, no tiene poder para hacer nada. Ni aún la carne de Jesús. Ni aún la carne de Jesús tenía poder para sanar a nadie, hermanos. ¿Cómo es que las personas sanaban? ¿Cómo es que Jesús iba e imponía manos? Por las palabras del Espíritu o del Padre que venían. Jesús iba en obediencia. Las personas creían y recibían espíritu con espíritu. Pero no carne con carne. La carne no puede sanar nada. Mi palabra es vida y es. ¿Qué es? ¿Cómo dijo? Dice Juan 4, mi palabra es vida y es espíritu. No podemos sanar a la carne con carne de raíz. No estoy hablando de medicinas, estoy hablando de que la carne no puede dar los efectos del espíritu. No puede. Solamente la palabra de Dios. Son cosas difíciles de entender, pero entre más pronto lo solucionen ustedes, más libre van a ser y más gloria van a dar a Dios, porque van a entender lo que Dios nos dejó en Cristo. La comisión que nos dio a nosotros. Por eso les decía, Tu fe te ha sanado. Ok, entonces dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, obviamente lo levantó de los muertos y lo
introduce en el mundo como el primogénito y comienza a declarar y a darle de su aliento y le comienza a decir, 8, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Dios, hablándole a Jesús, al espíritu que no tenía Dios en él, a la muerte espiritual, ahora Dios le está hablando vida a ese espíritu nuevamente para restituirlo a la gloria que tenía antes. Miren lo que le dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, la obediencia en la tierra de Jesús, y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y luego le dice Dios esto, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. El aliento, el Espíritu de Dios sobre el de Jesús, y lo levantó de los muertos. Cobró vida, nació de nuevo. Fue el primero que nació de nuevo de entre la muerte, de entre el que tenía el dominio de la muerte y decía, mueres, te vienes para acá. No me importa lo que hayas hecho, seas bueno o tengas pacto con Dios o no, te vienes para acá. Ok, te mantienes allá en el seno de Abraham, pero te vienes para abajo. Pero a Jesús no. Jesús venció el poder de la muerte y del Hades en el mismo infierno. Y se levantó con las llaves de autoridad. Y ahora alguien que nace de nuevo, aunque cometa equivocaciones, por gracia recibimos la salvación. Y aunque podemos sufrir pérdida de nuestras obras, nuestra ida es al cielo. No tenemos que ir abajo, porque la vida venció la muerte, el poder venció al poder de Satanás. Ok, entonces lo levanta, va al cielo Jesús, y en el cielo entra detrás del velo y hace pacto. Hebreos 10 lo pueden leer ustedes, Hebreos 12 también, Hebreos 9. Hace pacto con Jesús, limpia todos los utensilios del cielo, del tabernáculo, y se establece para siempre el nuevo pacto en la sangre de Jesús, donde nosotros entramos y formamos parte de ese pacto. Si nos salimos, rompemos la comunión, pero no rompemos el pacto. Volvemos a entrar en comunión o nos salimos de la comunión. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entramos en comunión otra vez. Sí hay pecado de muerte, pero no es el tema, ¿verdad? Ya lo hemos discutido con anterioridad. Bien. Ok, entonces, luego dijimos que Dios es el que promueve. Ahora sí voy a entrar en el tema. Que Dios es el que promueve. El Salmo 75:6 dice, aunque la Reina Valera dice enaltecerlo, la palabra es promoción. Dios es el que promociona. Nadie más. Si ustedes quieren ser promocionados por Dios, tienen que estar fundamentados en el amor de Dios, a través del cual la fe puede obrar. Sin el amor, la fe no puede trabajar. Fuimos enviados, ¿se acuerdan? Juan 17:18, fuimos enviados al mundo. Por eso les decía a ustedes que donde están ahorita, no están ahí por probabilidades o por el azar. Están ahí porque Dios los quiere que en medio de la oscuridad muestren el amor de Dios. Y sean como un árbol frondoso, ¿verdad? Bien, también, bueno, esto no lo dijimos, pero si Dios es el que promociona, ¿quién es el único que puede causar que no se nos dé esa promoción? Nosotros. ¿Cómo? No caminando en el amor de Dios.
Bien, y ahorita vamos a ver las obras de la carne. No cediendo a la confrontación de alguien que viene y nos dice cosas que no nos gustan y nosotros contestamos con las cosas que no son de Dios. Entonces la fe no puede actuar, porque la fe obra por el amor, Gálatas 5:6. La fe obra por el amor. No amor, no puede obrar la fe. No le echemos la culpa a Dios de que hemos declarado su palabra, pero que no hemos visto la manifestación. ¿Por qué no la hemos visto? Analiza tu caminar de amor diario. ¿Estás respondiendo en amor? No sé, ahorita vamos a saber si estás o no lo estás haciendo en amor, porque la palabra lo explica. José, a los 17 años, su papá lo envió a darle un mensaje a sus hermanos. Sus hermanos ya le tenían coraje por una visión que tuvo y una profecía que le dio. Y lo tomaron y lo echaron en una cisterna. Momentos después lo vendieron a un grupo de madianitas que venía. Lo vendieron a Egipto. Allá fue comprado. Tuvo mucha oportunidad para ofenderse. Y luego en la hacienda donde estaba Potifar, vio que la bendición de Dios estaba con él. Y después la mujer de Potifar quiso aprovecharse del muchacho. Él corrió, como deben de hacer todos los muchachos y muchachas, corran. No estoy muy convencido de que Potifar le haya creído a la esposa, pero cedió a mandarlo a la cárcel porque, pues imagínense cómo hubiera quedado la honra de la mujer, que no tenía mucha, pero terminó en la cárcel sin él haciendo algo malo. Oportunidad suficiente para decir, este viejo yo le he dado todo, le di todo y trabajé para él. Miren cómo me paga siendo que yo no tuve. Hubiera salido del amor, no hubiera llegado a ser el número 1 después de Faraón en Egipto. Y ahí está en la cárcel y luego lo restituye. Imagínense, 3 meses, 2 meses, 1 mes, 30 días, 20 días, 10 días contando, y Dios ya sabía que iba a llegar la bendición. Lo único que podía detener esa bendición era que José se saliera del amor de Dios. Pero nunca se salió. Entonces, no cedan a los agravios de otras personas. No es tan fácil, y ahorita les voy a dar el versículo, cómo está establecido. No es tan fácil decirle no cuando alguien te está diciendo algo feo. Pero si nosotros queremos ver el poder de Dios en toda su manifestación, necesitamos contestar con los frutos del Espíritu, no con los deseos de la carne o con las obras de la carne. Bien, Mateo 13. Mateo 13. Y vamos a ir al versículo 31 y 32. Dice, otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. La semana que entra vamos a ver Lucas 17, el pasaje donde se refiere también al grano de mostaza. Que un hombre tomó y sembró en su campo. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, haciendo alusión a la fe, que un hombre tomó y sembró en su campo, en su cuerpo, porque el campo nuestro es nuestro espíritu, y ahí sembramos las semillas de la palabra de Dios, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas,
la medida de fe, ¿se acuerdan? Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Cuando nosotros tomamos la fe, la hacemos crecer, la multiplicamos, muchas personas vienen y aprenden del procedimiento como todos nosotros estamos aprendiendo, de la fe y cómo crece y cómo se manifiesta Dios. Muchos afectamos a muchos. Pero hace ratito les dije, tengan cuidado, porque no solamente la fe, también las raíces de amargura pueden afectar y hacerse un árbol sin hojas, pero con muchos espinos. Hebreos 12, creo. Si no lo tengo. Hebreos 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, no las obras, sino que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces yo permito que una ofensa me llegue por cualquier persona en el día que venga y cause en mí un sentir equivocado y comience yo a decir, ¿y por qué me dijo eso? O sea, yo estoy en lo correcto, ¿por qué me dijo eso? Oye, ¿oíste lo que dijo? ¿No viste yo cuando yo hice aquello? ¿Por qué dijo eso? Todo el día al que nos encontramos, le hablamos de esa situación injusta para nosotros. Y esa raíz de amargura, hermanos, no solamente nos está comiendo a nosotros, está también ahora actuando y posando sobre las ramas de todos los que están alrededor nuestro. Entonces, una pequeña cosita de raíz de amargura puede contaminar a muchos. Cuídense de eso. El principio del árbol de Mateo 13, de la semilla de mostaza, trabaja para los dos lados. El principio espiritual es el mismo, tanto de fe como de temor. Bien. Cuando tienes ese sentimiento, traes a Dios, o sea, porque todo el mundo pasamos Por ese tipo de situaciones. Ok, ahorita lo vamos a entender. Qué bueno que me preguntaste. Lucas 17. Lucas 17, versículo 1. ¿Ya estamos? Lucas 17, versículo 1 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen esos tropiezos. El punto es lo que establece Jesús ahí como principio. Dice, imposible es que no vengan tropiezos a ustedes. Entonces no digan, es que a mí me tocaron más tropiezos que a otro, o es que el tropiezo mío estaba muy, muy grandote, o es que me dijeron eso, es que yo esperaba que no viniera a mí ningún tropiezo. No, el principio espiritual está ahí. Imposible es que no vengan tropiezos. La respuesta que demos a esa situación es si vencemos o somos vencidos. ¿Cómo lo hacemos? Qué bueno que preguntaron. Vamos a Gálatas. La respuesta es el amor de Dios para todo. Okay. Yo creo que ya ustedes entendieron de qué se trata este estudio, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan ustedes de
Y se los digo porque es algo común, se los vuelvo a repetir, es algo común que se enseña en las iglesias. Cuidado con Romanos 12, versículo 20, donde dice que a nuestros enemigos debemos de pagarles al mal, tenemos que pagarle con un bien. Eso se nos enseña. Pero Romanos 12, 20 nos habla acerca de hacerle una obra buena a esa persona, porque haciendo eso, ascuas de fuego acumularás sobre su cabeza. O sea, se va a sentir mal porque te hizo algo malo y tú le devolviste algo bueno. El problema es que se enseña haciendo lo que les dije la vez anterior. O sea, le voy a dar, me hizo este mal, pero le voy a dar esto, le voy a regalar esto, para que aprenda la lección, para que sienta la vergüenza, para que enseñe a no hacerme esto, para que, ¿verdad? Eso es lo que se enseña. Y la comparación que dimos es de donde viene esto, es en el Medio Oriente, en los turbantes, se ponen carboncitos en el turbante para que se insulan, para que puedan calentarse la cabeza. Pues cuando una persona se encuentra a alguien que tiene mucho frío y se quita su turbante para ponerlo en la cabeza de la otra persona, es con la intención de que él se caliente, no de que se sienta mal. La obra es para bendecir al otro, no para hacerlo sentir mal. Se va a sentir mal porque se va a acordar del mal que nos hizo, pero esa no es la intención que debe estar en mi corazón. Ok, entonces Gálatas 5, ya con esto entramos mucho en tema. Gálatas 5 nos habla de las obras evidentes que provienen de la carne. Pues cada vez que alguien viene a ti y te dice algo y sientes feo, o sientes coraje, o sientes rabia, o sientes que ya no lo aguantas, sabes que eso proviene de las obras de la carne. Entonces vamos a identificarlas. Gálatas 5 nos dice, en el versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Ahí van. Bueno, vamos a identificarlas. ¿Cuáles son? Adulterio, es una obra de la carne. Fornicación, es una otra obra de la carne. Inmundicia, cuando alguien viene y te presenta con esas cosas, las identificas como obras de la carne. Lascivia, idolatría, ¿crees en esto más que en Dios? Es muy fácil hacerlo. Hechicerías, enemistades, pleitos, chismes, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No que no pueden ir al cielo. A ustedes muchos les va a sorprender eso, pero es la verdad. No pueden desarrollarse en el reino de los cielos y recibir bendición, porque están decidiendo hacerle caso a esas obras de la carne. Están respondiendo a esas obras de la carne y están diciendo, pues tú también, ¿para qué me dices? ¿Para qué comienzas? Tú tuviste la culpa, ¿por qué? Y nos salimos del amor y el amor, la fe no puede actuar porque estamos fuera del amor. Entonces tenemos, esto nos fueron dadas para identificarlas. Si estas personas no pudieran entrar al cielo, ninguno de nosotros podríamos hacerlo tampoco. Porque ¿quién de ustedes no ha contestado enojado o con ira
o peleado, o dicho, díganme, o pensado, más allá. Jesús lo llevó más allá. ¿Quién de ustedes? ¿Cómo ninguno de nosotros entonces podríamos heredar el reino de los cielos? Y la obra de Jesús entonces, ¿para qué sirvió? Sois salvos por gracia, no por obras. Entonces, aquí no aplica. No, la Escritura se contesta con la Escritura. Las personas que están en el infierno no están en el infierno por homicidas, ni fornicarios, ni borrachos, ni enojones, ni envidiosos, sino porque no conocieron a Jesús en su estancia aquí en la tierra. Las personas que están en el cielo no están en el cielo porque dejaron de ser homicidas, o porque dejaron de ser chismosos, o porque están en el cielo porque conocieron a Jesucristo como su Salvador. No por otra cosa. Entonces, ¿quiénes no heredarán el reino de los cielos? Los que, sabiendo la voluntad de Dios, deciden seguir practicando esas cosas. No pueden ver la manifestación del poder de Dios en su vida. Van al cielo, pero van a llegar como si hubieran entrado 10 rounds con Julio César Chávez. Todos moqueteados. Entonces, ¿cómo respondemos a la situación? Tiene todo que ver en nuestra victoria o nuestra derrota. Pero Dios no nos deja ir. Todavía más nos dice, ya les di cuáles son las obras de la... Y ustedes las pueden identificar, ahí están escritas. Cuando venga una de esas, identifíquenla, pero no respondan en acuerdo. Nada más identifíquenla, pero no respondan en acuerdo a esa obra de la carne. ¿Cómo tienen que responder? Ah, qué bueno que preguntaron. 22. 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, cuando viene la situación y me causa ese agravio, no quiere decir que mi carne no sienta. Pero cómo responda tiene todo que ver con mi victoria. Entonces, mi responsabilidad es de... Hijo. Gracias, Padre. Mansedumbre, templanza, bondad, el amor de Dios. Y contestarle a esa persona diciéndole, Dios te ama. Dios te ama. Y si hay algo en lo que te pueda servir, yo te sirvo. O haciéndole un regalito, no para avergonzarlo, sino para haciéndole un bien, porque sabiendo que a él lo ama también Dios. El fruto del Espíritu, pero es que yo no lo tengo. No. Dios depositó el fruto del Espíritu en ti desde el momento que naciste de nuevo. Ya está completito todos estos dones que están aquí. Necesitas desarrollarlos. ¿Cómo? Cuando viene el agravio, Dios me dio paciencia, me dio esto, me dio fe. Decido, es una decisión, no es un sentimiento de que es que me cae tan mal, es que siento que lo voy a... Esa es la carne. No reaccionen a la carne, reaccionen al Espíritu, y dentro del cual ustedes ahora saben que hay amor, gozo, paz, fe, benignidad, bondad. Entonces, esperen un ratito. Ahí en el mundo dicen, cuenta hasta 10 y después le pegas. Acá no, aquí cuenta hasta 10 para responder con el amor de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Está claro, hermanos, eso? Bien, vamos a Pedro. Ya voy a acabar. Ha sido de mucha bendición hoy, de mucha bendición para mi vida.
a Primera de Pedro, capítulo 3. Casi termino. Miren, aquí apunté decirles, no practiquen la carne, practiquen el espíritu. No practiquen la carne, practiquen los frutos del espíritu. Haciendo eso, viene la santidad. Porque la santidad dice Romanos 6 que es un fruto. ¿Cómo obtengo el fruto de la santidad? Practicando los dones del espíritu. ¿No? Qué sencillo cuando seguimos a la Biblia y entendemos las cosas. Qué difícil cuando no sabemos nada. ¿Qué les dije? ¿Y ustedes qué dijeron? Okay. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo, les voy a comenzar desde el 8. Dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Practiquen ser amigables. Lo mismo les cuesta practicar eso que practicar ser no muy amigables. Híjole, y a mí me cae el híjole, man. Ay. A ustedes también. Tienen que pasar por lo mismo. 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Fíjense qué poderoso. A ver si no ancla lo que hemos estado diciendo. Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Fuimos llamados para heredar bendición, pero no podemos heredar la bendición cuando estamos heredando la maldición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, y yo le pongo ahí un paréntesis, abro el paréntesis y les digo, ver días buenos de la manifestación del poder de Dios en sus vidas, cierro paréntesis, eso yo lo añadí. Y ver días buenos, ¿qué dice? Refrena tu lengua. No la dejes ir sola. Esa ya sabemos. Agarra vereda y no la paras. Ya sabemos lo que hace la lengüita. Es que eres... Y tu familia también. Te llevas a todos de encuentro. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. En Crónicas dicen que los ojos del Señor andan por toda la tierra, buscando a quien mostrar su poder en un corazón perfecto, en un corazón en reposo en Dios. Qué tremendo. Bien. Entonces, ¿se acuerdan? 5 minutos. ¿Se acuerdan de Pedro? Se los dije hace algunas semanas. Pedro le dijo, Señor, se los voy a leer para no... No voy a decir eso. Para no citarlo de mi mente. Mateo 26. Mateo 26. Ok. Jesús les dice lo que tenía que padecer en el 30 y cómo iban a herir al pastor. 26:30. Y las ovejas del rebaño serán dispersadas.
32. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le contestó, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, Jesús, no te negaré. Y todos los, o sea, no era exclusivo de Pedro, y todos los discípulos dijeron lo mismo. No te vamos a negar, Señor. No quedó ni uno. Porque más adelante es el 69. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre, te lo juro. Nunca. Un poco más después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces, ¿cuál fue el problema de Pedro? Que ante el agravio respondió con la carne. O que ante la situación que oyó que Jesús iba a padecer, dijo, no, yo nunca te voy a dejar. Pero contestó con la carne. Algo que no podía controlar. Claro, ninguno había nacido de nuevo todavía. Pero después Pedro aprendió que el fruto del Espíritu estaba en él. Y se arrepintió. Y se convirtió en uno de los discípulos más poderosos de la palabra. Por eso está aquí él. Entonces, la carne nunca puede combatir las cuestiones espirituales, hermanos. Nunca. Nunca quieran ustedes acabar con una situación en su trabajo o en su familia o en su donde sea, peleando carne con carne. La carne no puede vencer esas cuestiones porque son espirituales. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿No dice? Sino contra potestades. Ok. ¿Me dijiste eso? No tenemos que decirlo con voz muy alta. Pero Jesús se lo dijo con voz alta a Pedro, después de que Pedro le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué padre se debe haber sentido Pedro? Y segundos después, le dice, Señor, necesario es que yo padezca esto. Y Pedro le dice, Señor, que nunca te pase eso. Apártate de mí, Satanás. Entonces nuestra reacción cuando una agresión viene es la misma. Hay ocasiones, hermanos, en que vamos a tener que decirlo audible para que la persona oiga, pero no es contra la persona. Y yo me acordé de una situación. Pero en la mayoría de los casos tenemos que, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Soy hijo de Dios. Y hablarle la escritura a ese espíritu que está hablando a través de la persona. Porque a ella no es el problema, o él, es el espíritu que está actuando en él. Satanás no puede venir a hacernos nada fuera de una carne. No puede tocarnos. Está vencido. Toda potestad os doy en el cielo y en la tierra. Jesús lo solucionó. No puede tocarnos, ya nos hubiera matado a todos. Pero a través de las personas sí puede actuar. Pero si ustedes no reciben lo que las personas traen, pues entonces no les puede dañar lo que Satanás quiere traerles. No los puede tocar.
a menos de que reaccionen igual que ellos. Entonces me hago para atrás, reprendo a Satanás en el nombre de Jesucristo y luego comienzo a bendecir a la persona que vino conmigo, que vino a hacer esa agresión. Ya una vez que me hice para atrás, el fruto del Espíritu comienza a actuar en mí. ¿Ok? Bien, me quedan en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18, ustedes pueden ver cómo el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, de manera que tenemos nosotros que practicar el amor de Dios para que ese temor salga completamente. 1 de Juan capítulo 2, son las últimas dos escrituras. 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas, el discípulo del amor, el discípulo amado, Juan, no era exclusivo, fue el único que utilizó el amor de Dios en ese nivel. Ustedes también lo pueden hacer. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque el amor del Padre es un amor de pacto, incondicional, que se da voluntariamente por decisión y no por sentimiento. Entonces, si yo no utilizo ese amor, si yo contesto con las cosas del mundo, el amor del Padre no está en mí. Obviamente, no se ofendan, cambien su situación y reviertan esa situación utilizando el amor de Dios. No améis al mundo. 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6. Versículo 17. A los ricos de este siglo, a ustedes les está hablando. Ya hemos visto cómo el dinero no es una maldición, ni es el problema de ustedes. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. El problema no es que tengan ustedes un carro o una casa nueva, ese no es el problema. El problema es el amor a esa casa nueva o a ese carro nuevo. El que ustedes amen más a esas cosas que a Dios, y si se los pide Dios para que los siembren, decidan no hacerlo, porque ¿cómo me voy a separar de ese carro el que amo tanto? A los ricos de este siglo manda, yo les mando a ustedes, porque dice la palabra, que no sean altivos, ni que pongan ustedes la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, pero que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, no para que las amemos. Pues ustedes pueden tener todas las cosas, disfrutar de todo lo que hay, porque Dios se los quiere dar, pero en el momento que Dios les diga a ese hermano que está en necesidad, dáselo, vayan y siémbrenlo, porque no aman a esa cosa, sino la disfrutaron. Gracias, Padre, por ese momento o año en el que yo la disfruté, ahora la siembro en el nombre de Jesús. Y van a bendecir una vida grandemente, van a hacer la voluntad de Dios. Y aparte, hermanos, están activando otra ley que dice, dad y se os dará 100 veces más en esta tierra. Bien, Juan 14, y cierro. Un versículo. Juan 14 dice en el versículo 21, hablando del mandamiento de Dios, los mandamientos de Dios
que ya dijimos que cuáles son los más importantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús. A esos mandamientos se refiere, no a los 10 mandamientos y a las 620 y tantas o 13 derivaciones de la ley. No se está refiriendo a eso. Todo eso está incluido en el amarás. Si amas a tu prójimo, no le vas. Sí, gracias. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La palabra manifestaré es, si es necesario, físicamente, lo va a hacer físicamente en tu vida. A ese grado va a llegar el amor y la manifestación del poder de Dios en nosotros. Yo declaro, quiero que lo digan, el amor de Dios, incondicional, de pacto, en mi vida. Y de aquí en adelante, todos los días de mi vida, antes de responder al mal con mal, me detendré, cerraré mi boca y escucharé al Espíritu para hablar lo que el Espíritu me dice. Y el Espíritu me dice que hable amor, gozo, paz, amor, mansedumbre, templanza, paciencia. Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, hoy decido creer en el amor de Dios, lo recibo, está en mí, y de aquí en adelante lo practico todos los días para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios los bendice.